Le damos la bienvenida, queremos compartir junto a usted y con quienes le acompañan este contenido de edificación con la palabra de Dios. Comencemos. Buenas noches, familia, qué alegría que estar con ustedes a través de esta modalidad virtual. Estamos 27 de mayo, este es el último miércoles de este mes, increíble, pero bueno, esta es la que nos está correspondiendo y la estamos asumiendo con responsabilidad. Espero y estoy seguro más bien que cada uno de ustedes que nos han sintonizado durante los 3 miércoles anteriores han disfrutado la palabra de Dios expuesta a partir de otras voces. Aurea, Ariel y Kaylin la semana pasada nos han estimulado en la fe. Estoy muy agradecido con Dios por estas personas que se prestan para servir, que han sido gente que tienen un largo peregrinaje a mi lado y que en virtud de eso trajeron la palabra de Dios, y personalmente hemos sido muy bendecidos. La semana pasada Kaylin hablaba acerca de esas historias de la vida. De esas historias de la vida que son testimonios elocuentes del Dios de la gracia, del Dios del amor, del Dios de la misericordia y cómo Él nos ha proveído. Y estoy seguro que si tú estuvieras aquí en este lugar, pudieras decirle a la audiencia hoy virtual cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ustedes. Así es que hoy me corresponde a mí predicarle a usted la palabra del Señor. Espero que de la misma manera usted sea edificado. Este proceso se está alargando más de lo que pensamos. Más de lo que inclusive imaginaron nuestras autoridades y muchos. Este proceso se está alargando más y más al punto que ya se entra en desesperación, en anhelos. Habrán algunos que otros que de hecho violan las condiciones y los requerimientos porque ya muchos están desesperados por salirse. Y yo quisiera en esta noche hablarle acerca de consejos prácticos, cómo salir de este proceso en el que nos encontramos. ¿Cuáles son las formas bíblicas en las cuales podemos aprender para incorporarlas a nuestro hoy, a nuestro momento? ¿Cómo salir de este proceso? La Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6 en la Reina Valera, vamos a usar la viejita hoy, dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. El que empezó la buena obra en nosotros será fiel en perfeccionarla hasta el día de Cristo. Quiere decir que, en primer lugar, que este proceso que estamos viviendo hoy, sobre este proceso, sobre lo que hoy estamos viviendo, hay una autoridad soberana que reina sobre todas las cosas, y es el señorío y la autoridad de Dios. Razón por la cual vamos a partir de esa matriz, vamos a partir de esa realidad sobre el proceso en el que estamos, sobre este proceso del COVID-19 y todas las demás implicaciones y consecuencias que hoy estamos sufriendo en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial como en lo eclesial. Hay una autoridad que está reinando. Razón por la cual le quiero decir algo: dejemos de estar orando. Bueno, yo no lo hago. Mucha gente ora de esta forma: Señor, toma el control. Señor, toma el control de estas cosas. A ver, ¿usted cree que Dios no tiene el control? Él tiene el control de esto. Y con base en esta directriz bíblica que hoy les planteo, el que empezó la buena obra va a ser fiel en perfeccionarla. Una vez más, de cara a todos estos desafíos que hoy estamos teniendo, que hoy estamos enfrentando, desafíos, peligros, ansiedades, tormentos, porque está comprobado que mucha gente ya no está logrando dormir de la misma manera que dormían antes. Frente a todo este proceso que estamos viviendo, ¿cómo salir? ¿Cómo salir de este proceso? Aquí todos estamos una vez más pasando este tipo de vicisitudes que no esperábamos, no creímos que se iba a alargar tantísimo. Creímos hace unas semanas que ya íbamos a poder volver a nuestros lugares de reunión. De hecho, nuestra iglesia ha donado un procedimiento, una infografía al gobierno, a la Federación Alianza Evangélica Costarricense, de la posibilidad de un formato de cómo podría ser la conducción de estos espacios. Pero bueno, más allá de eso, seguimos acá.
Estamos en estos procesos y en otros paralelos. El COVID-19. Hay otros procesos también que se dan producto de tres cosas principales. La primera es productos propios de la formación de Dios en cada uno. Porque aparte del COVID-19, también hay procesos de formación de Dios para nosotros. Hay otro tipo de procesos que obedecen al ataque del antirreino. Porque no podemos obviar que nosotros, usted y yo, como representatividad del cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, todas nuestras acciones, ya sean estas de orden litúrgico, cúltico, como también acciones que promuevan la misericordia, la compasión, la solidaridad, despiertan y generan una violencia espiritual. Una violencia espiritual y que el antirreino contraataca. Entonces puede que alguien hoy esté viviendo ese tipo de proceso. Y hay otro cuarto proceso, es aquel proceso que es producto de las consecuencias de mi desobediencia. Una vez más, hoy la prédica de esta noche tiene que ver con cómo salimos de este proceso. Se ha alargado el COVID, hay muchas implicaciones y consecuencias, pero también hay otros procesos de Dios de formación a nosotros, manifestaciones de violencia y contraataques en función del reino de las tinieblas en contra suyo, de su familia y de su ministerio, como también las consecuencias propias de aquellos actos que no honraron a Dios en un momento particular que nos están produciendo dolor. Yo los he vivido. Independientemente de cuál sea la categoría de su proceso, el llamado de esta propuesta es a descubrir cómo salir de ellos. ¿Cómo salir de estos procesos con olor y sabor a muerte? Sí, escuche esto. Con sabor y olor a muerte. Porque los procesos que tienen que ver con el ejercicio, la purificación, la renovación de nuestro ser interior, de nuestro ser espiritual, tienen que producir en nosotros muerte a hábitos, a tendencias, a costumbres, a pecaminosidad, razón por la cual le digo en esta noche, independientemente de cuál sea el proceso en el que está, espero que al final del proceso usted termine siendo un mejor ejemplo de Cristo y de un discipulado renovado en Cristo, por Cristo y por su palabra. Ninguno escapamos a la realidad de los procesos y como respuesta, algunos los pasan victoriosamente y otros huyen del proceso. Hago una pregunta: ¿cómo estás liderando tu proceso? ¿Lo estás enfrentando o estás huyendo de él? Porque puede que hoy usted esté de acuerdo conmigo en que estás en uno de esos cuatro, que estás ahí, pero también puede ser que estés huyendo, diciendo: ¿sabe qué? Yo no quiero sufrir las consecuencias de mi desobediencia. Yo mejor me salgo del cristianismo porque el proceso en el que Dios me ha puesto es muy difícil. O puede estar diciendo: ¿sabe qué? Estas amenazas del reino de las tinieblas me están golpeando y mejor desisto. O puede que hoy estés asumiendo una posición triunfalista, diciendo que todo va a estar bien, en el COVID-19. ¿Por qué? Por temor a enfrentarlo. Ahora, dichosamente, en el compendio de la vida eterna, en el compendio de la redención del cosmos, la Biblia, se encuentran muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que pasaron procesos. Entonces, más allá de lo que yo les pueda decir, cultivado desde mi propia experiencia, le vamos a preguntar a algunos de ellos cómo pasaron el proceso. Déjeme hacer un alto en el camino. No huyas del proceso. Aprende a manejarlo, aprende a administrar tu proceso para que al final del camino logres salir victorioso, salir renovado. De eso hemos estado hablando también aquí. Moisés, 40 años en el desierto. Antes de llegar a Egipto como libertador, Moisés estuvo 40 años en el desierto. Recuerden ustedes que Moisés, antes de llegar a Egipto en posición de libertador, en su segunda aparición en Egipto, la primera fue siendo un recién nacido, la segunda es como un libertador, tuvo que dejar en el desierto muchas cosas.
Muchas cosas tuvo que dejar Moisés. A ver, recordemos a este hombre. Moisés era el hijo adoptivo de Faraón. Era una autoridad en el poder. Moisés, por Moisés y a través de Moisés se movían cosas políticas de orden logístico, administrativo. Moisés era una autoridad. Después de que Moisés asesina a aquel soldado egipcio porque estaba maltratando a un hermano hebreo, tiene que huir al desierto. Y es justamente en el espacio del desierto en el que Moisés tiene que pasar un proceso. Y ese proceso tuvo que dejar en el desierto todas las ínfulas de poder. Ya no era el rey, ya no era el hijo adoptivo, ahora era un fugitivo. ¿Cómo cambian las cosas? Una vez más, hay procesos que vienen a nuestra vida por una decisión. ¿Sabía usted que una decisión te puede colocar de una posición de honra a una posición de deshonra? Una decisión te puede pasar de un lugar de poder a un lugar de minoría. Le pasó a Moisés. Moisés, por salir en defensa de otro, pasó de ser una autoridad a ser un fugitivo. Pero de nada malo, no tiene nada de malo con ser un fugitivo por las razones correctas. Y aquí le está pasando a Moisés, pero es ese Dios que lo lleva al desierto y ahí lo procesa. Tuvo que ser objeto de misericordia y ser aceptado por Jetro. De anfitrión pasó a ser un peón de otro. ¿Sabe qué está haciendo el COVID-19? Está bajando los humos a muchos. ¿Sabe qué pasó con Moisés? Moisés, de ser autoridad, de ser el que movía cosas, tuvo que huir al desierto como un fugitivo. Tienes que aprender a vivir en el desierto. Los procesos nos meten en desiertos, pero es en función de estar allí en ese desierto que nosotros somos perfilados, moldeados al diseño que Dios tiene. Y aquí está Moisés. De ser autoridad, ahora resulta que está en el desierto y pasa de ser autoridad a ser peón de Jetro, peón colaborador. Antes no tenía nada que ver con atos de ganado ni atos de ovejas. No tenía nada que hacer en un desierto porque dormía en una suite, tenía todo a su favor. Y ahora resulta que Moisés está siendo el peón de otros. Tuvo Moisés que quitarse el calzado de sus pies y tocar un terreno santo. En el proceso. ¿Cómo salgo del proceso? Entendiendo que hay momentos en los que vas a visitar terrenos, y esos terrenos que se llaman desierto, en el caso del invitado especial de esta noche, Moisés, uno de tantos, Moisés tuvo que sufrir la transformación de su carácter. Todas las ínfulas de grandeza, de autoridad, de orgullo quedaron subordinadas en el desierto. ¿Cómo salgo del proceso? Aprendiendo a estar en el desierto y soltando todo lo que tenga que soltar y quitándome todo lo que tenga que quitarme. Como en el caso de Moisés, tuvo que quitarse el calzado de sus pies, tuvo que tirar lo que tenía en su mano. Recuerden que cuando Dios está con él, y hablamos hace un domingo atrás de esto, cuando Dios habla con él y le dice: Dios, ¿qué tienes en tu mano? Y lo único que tiene en la mano es un cayado, lo que lo definía. Moisés era pastor de ovejas, ya no era el grandote poderoso en Egipto, ahora es sencillamente un pastor. Y cuando está en el terreno de Dios, en el proceso de Dios, Dios le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Y lo que tiene es lo único que lo define, ser pastor. Y Dios le dice: necesito que lo arrojes. ¿Sabe que uno de mis puntos fue procesos que tienen que ver con procesos en los que Dios nos mete? Aquí Dios metió a Moisés. ¿Sabe qué está haciendo Dios en este momento con el COVID-19? Está quitando ínfulas de grandeza. Nos está convirtiendo en ser solidarios y caminar con aquellos otros que pensamos que nunca íbamos a tener. Estar en un proceso que Dios está liderando implica caminar y tocar terrenos santos. Tuvo que reconocer Moisés que era tartamudo. ¿Sabe qué es lo maravilloso de procesos que he vivido?
Los procesos que he vivido muchas veces me llevaron al entendimiento que no era el superhombre, el superpastor, el superpapá, el superesposo que en algún momento dado pensé que era. Y aquí tenemos a un hombre que era autoridad en un imperio. Antes no sabía, o por lo menos no era tan importante el definirse como tartamudo, porque al que estaba al frente de él tenía que ver cómo le entendía. Pero ahora, estando en el terreno de Dios, se da cuenta que es tartamudo frente a la comisión que Dios le está dando. ¿Saben qué hacen los procesos? Recordarnos y aterrizarnos lo vulnerables, lo frágiles que somos. ¿Cómo salimos del proceso? Aceptando que Dios te va a llevar a lugares como en este proceso para cambiar tu carácter, para ubicarte, para quitar nuestras ínfulas de grandeza, para que esos títulos que se nos van a la cabeza, el nombre del restaurante, el nombre del negocio, el nombre del empresario, el nombre de la iglesia. Hoy estoy aquí al frente de 3 o 4 personas que son parte del equipo de producción. El resto de las sillas están vacías, y estas cosas nos dicen que Dios está trabajando en aquellos que pensamos que lo que nos define y nos da éxito en un domingo es tener un auditorio lleno. Hoy está vacío, pero me puedo llegar hacia usted a través de esto, porque si algo está haciendo Dios es tratando conmigo también. Todos estamos en procesos, todos estamos en estos procesos. Procesos por el COVID, procesos porque Dios me está procesando, procesos porque son culpa de mi propio pecado y desobediencia, o tercero es porque estoy siendo procesado a través de amenazas y ataques del reino de las tinieblas. Pero de todas ellas vamos a salir victoriosos, porque recuerde, el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en perfeccionarla hasta el día de Cristo. Y sobre todo proceso, cualquiera que sea de los 4 u otro que no he mencionado, Cristo está sentado llevando el liderazgo y guiando mis procesos. José, varias veces antes de llegar a ser gobernador de Egipto, y seguimos con Egipto, antes de llegar a ser gobernador, tuvo que pasar varias veces por ser encarcelado. Es que hay lugares para donde Dios te quiere llevar, para donde Dios me quiere llevar, que tiene que garantizarse Dios que no tenemos orgullo, que dejamos de depender de nosotros, de nuestra economía, de nuestras condiciones. Y aquí está, ya hablamos de Moisés, que de ser grandote terminó siendo peón de otro, que antes no necesitaba hablar bien, ahora resulta que sabe que es tartamudo. Y ahora tenemos a uno, a José, que antes de llegar a ser grande tuvo que ser residente de las cárceles. Debió saber esperar, a no ser tan ansioso e imprudente. Dios a José, cuando tuvo aquel sueño, nunca le dijo: José, andá y le contás a tus hermanos lo que está pasando. ¿Verdad que la Biblia no dice eso? Tuvo un sueño y en la mañana siguiente llamó a todos y les contó el sueño. Sorpresa, todos se fueron encima. Pero es justamente ahí que empieza un proceso por hablar demasiado. José, por ansioso y por hablar demasiado, tuvo que empezar y enfrentar un proceso complicado. Usted puede pensar o estar preguntándose: entonces Dios le pidió a José que hablara. No, no fue así. No fue así. Fue la imprudencia de José que lo llevó a eso, pero Dios siempre saca ventaja. Hace unos 2 meses, creo, prediqué también aquí y les dije que el COVID-19 estaba siendo usado por Dios. Dios usa los procesos. Aquí empezó a usarlo. José habla de más, lo venden como esclavo, y ahí es donde empieza Dios a tomar ventaja de ese proceso. Residente de las cárceles, hasta que su orgullo murió y su arrogancia murió, empezó a ser bendecido y subido en escala hasta alcanzar un corazón compasivo y perdonador. ¿Y dónde vemos esto? Cuando tuvo a sus hermanos enfrente y les dio de comer, mandó a llamar a su padre para bendecir a su padre y a su descendencia.
Procesos, si estamos en procesos. José aprendió a que en los procesos, independientemente de cuáles sean, Dios va a sacar ventaja. Así que no tengas miedo de lo que hoy estás viviendo. No tengas miedo. Dios está contigo, está reinando. Ya sea como por culpa, porque José sufrió por culpa de él mismo hablar más de la cuenta y empezó el proceso, pero al final lo terminó el proceso. No entendemos, muchas veces no entendemos lo que está pasando. Déjeme terminar con uno más de los ejemplos que traigo. Job, el sufriente Job, de ser próspero, de tener dinero, de tener una familia estable, de ser alguien reconocido en la comunidad como un millonario, terminó enfermo y arruinado. Parece imposible, pero Job, todo lo que sufrió fue por algo que él mismo temió. Y la Biblia dice que Job lo dijo: el mal que temí fue lo que me sobrevino. Ves que hay procesos que nosotros los propiciamos, valga la redundancia. Hay cosas que nosotros atraemos a nosotros, pero sorpresa, sobre todo lo que hoy estemos pasando, Dios está en control. Job salió de su proceso cuando lo perdió todo para demostrar de quién vienen las cosas. Escuche esto. Job salió de su proceso cuando lo perdió todo. ¿Sabe qué está pasando hoy? Posiblemente muchos, no posiblemente, hay muchos que lo han perdido todo. Han perdido todo lo que los definía materialmente. Han perdido todo, pero ¿sabe qué no han perdido? No han perdido la oportunidad de permitir que Dios haga en ellos un milagro. Y eso es lo que quiero comunicarle hoy. Estamos en procesos, cuales sean. No importa, estamos en un desierto y en este desierto se están cayendo pedazos de carácter, pedazos de orgullo, pedazos de altivez. En este proceso en el que estamos se están cayendo todas aquellas cosas que no están en armonía con la palabra de Dios. Se están cayendo. Y Job era un hombre íntegro, pero sin embargo tenía temores, y esos temores le propiciaron meterse en un proceso. En ese proceso perdió todo, perdió absolutamente todo. Inclusive su propia esposa le recomendó en un momento dado: maldiga a Dios y muérete, renuncia a su integridad, deje de confiar en Dios. Pero este hombre, cuando no tenía nada, dijo: yo sé que mi Redentor vive, y del mismo polvo Dios me va a levantar. Y yo mismo he de ver a mi Dios con mis ojos. Y dijo también: y si Él me matare, yo seguiré esperando en Él. Cuando alguien llega a esa convicción, puede decirse que hay una parte de él que se está graduando del proceso. ¿Dónde estás hoy? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu proceso? Las maneras correctas de salir de los procesos en los que estamos son: en primer lugar, pregunte ¿para qué? Y eso usted lo ha escuchado. Pregunte ¿para qué? No ¿por qué? Pregunte ¿para qué estoy pasando esto? Y yo le tengo una respuesta. La razón por la que estás pasando y estamos en este proceso es para que la persona de Cristo sea formada en nosotros, para que nuestra humanidad mengüe, para que toda nuestra pecaminosidad siga sufriendo el señorío de Cristo. La manera correcta de salir de los procesos es preguntarnos ¿para qué? Y no ¿por qué? Proyéctese del otro lado del puente. Cuando termine el proceso, ¿sabe algo? Hace mucho vengo escribiendo en mis blogs, en mis páginas, hablando acerca de la nueva normalidad. Hoy me paro aquí y le pregunto a usted: ¿estás mirando después del otro lado? Hoy visualice cuando esto termine. Cuando esto termine, seremos más responsables con nuestros hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores ciudadanos, más solidarios, mejores cristianos, mejores servidores, y vamos a ser mucho más generosos, porque hay muchos que hoy me observan que han visto la fidelidad de Dios, Dios proveyéndoles aún sin haber sido generosos y haber sembrado en otros, y posiblemente hasta en la misma iglesia. ¿Sabe cómo se sale de los procesos? Reconozca si tienes culpa. No culpe a los demás. Es tan fácil culpar a los demás. Acepte: lo que hoy estoy viviendo es producto de mi propia desobediencia. Y
supere la culpa y cámbiela por responsabilidad. Hoy voy a ser responsable con las consecuencias de lo que he vivido. ¿Sabe cómo se sale de los procesos? Pidiendo perdón. Y si algo está haciendo el COVID-19 es que está sensibilizando a mucha gente para que pidan perdón, y al primero que hay que pedirle perdón es a Dios, porque le dimos la espalda, y también debemos pedirle perdón a otros. Aurea nos lo dijo el primer jueves de este mes, cuando nos animaba a tratar de sanar las relaciones unos con otros. Peleando cuando es hora de pelear. ¿Sabes cómo sale de un proceso? Pelea espiritualmente. Si estás entendiendo que esto es lo que estás viviendo, es un tema espiritual, yo te digo en el nombre de Jesús, recuerde lo que la Biblia dice. 2 Corintios 10:4, si más no preciso, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si estás siendo amenazado y amedrentado por el reino de las tinieblas, por la influencia demoníaca, por actividades que no están bajo el régimen de la autoridad de Cristo, desenvaine su espada y con el poder de la palabra y en el nombre de Jesús pelee. A como le he recomendado, pida perdón. A como le he recomendado, acepte las consecuencias. A como le he recomendado, acepte la voluntad de Dios. También le digo, pelee cuando tienes que pelear. ¿Sabes cómo sales del proceso? Con fe. Con fe. Todo va a estar bien, porque el que empezó la buena obra no la va a abandonar. El que empezó la buena obra en nosotros será fiel en perfeccionarla hasta el día de Cristo. Tenga fe de que vamos a salir adelante de esto. 2 más y terminamos. No huya del proceso. Enfrente con valentía todos los procesos que estás viviendo. Enfréntelos. Y ahí donde usted está, diga: no voy a huir. Voy a pelear contra el reino de las tinieblas. Voy a pedir perdón. Voy a ser obediente. Voy a aceptar la culpa. Voy a pensar que cuando esto termine voy a estar mejor. Y cuando esto termine voy a servir a Dios con más pasión. Voy a ser más generoso. Voy a amar más. Voy a cuidar más. Voy a ser diferente cuando yo termine este proceso. Y el último es, ¿sabe cómo terminamos este proceso? Sufriendo con esperanza. Sufra con esperanza. Yo sé que del mismo polvo Él me va a levantar muy pronto. Y hoy termino diciéndole: si usted se sale del proceso, interrumpimos el plan de Dios, no maduramos en la fe, perdemos grandes oportunidades de crecimiento, nos convertimos en un híbrido, una mezcla de cosas sin resolver. Hay cristianos que hoy son una fusión de cosas. No huya del proceso, por favor. No se salga, porque si se sale se convierte en una cosa extraña. Nos equipamos integralmente para servir al reino como a nuestros intereses personales. Una vez más, no huya del proceso. No interrumpa el plan de Dios para tu vida. ¿Cómo salimos del proceso? Aceptando que Él nos va a acompañar en cualquier proceso. Aceptando que Él va a estar con nosotros en todos los procesos. Aceptando que del COVID-19 vamos a aprender, que estamos aprendiendo y vamos a ser mejores. Que se muera todo aquello que todavía no honra a Cristo en nuestro corazón. Que se muera todo lo que en nuestras iglesias no está honrando a Cristo. Que se muera todo lo que en nuestros ministerios no está honrando a Cristo. Los procesos los vamos a pasar. Tienes 2 salidas: o soportas la prueba, soportas el proceso, o huyes del proceso. El que termina el proceso va a ser coronado por Dios y usado poderosamente por Dios. El que huye del proceso queda tumbado en el camino, y lo único que tiene que hacer es ver cómo otros lo adelantan en la fe. Espero que usted no sea eso. Termine bien el proceso. Oremos. Padre, gracias por esta noche, este último miércoles del mes de mayo, en la que nos recuerdas una vez más la forma en la que tenemos que salir adelante. Señor, los ejemplos que he citado rápidamente reflejan de hombres que tuvieron que pasar procesos agónicos, entenderlos, sufrirlos, vivirlos. Pero Moisés terminó la obra, cumplió con su propósito. José terminó la obra que tú le encomendaste. Y Job terminó siendo 7 veces o muchas veces más prosperado, porque sufrió, soportó la prueba.
Oro, Señor, para que cualquiera que sea el proceso, si por culpa, si por una violencia del reino de las tinieblas, si es porque tú lo estás metiendo en proceso a alguien, o por lo que hoy estamos viviendo, cada una decida sufrir, pasar y aprobar el proceso. Esto lo pido en el nombre de Jesús, y yo sé que del otro lado sonreiré, y del otro lado nos vamos a sentar un día y nos tomaremos un café, a mirar hacia atrás y recordar todo el tiempo del COVID y todo lo que hemos sufrido, y saber que tú no nos dejaste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por la transmisión. Igual esta es una petición. Si esto le bendijo y considera que añade valor a su vida, puede añadir valor a la vida de otro. Compártalo. Nos vemos el domingo en una transmisión más a las 6 de la tarde. Esperamos que este contenido haya sido de edificación. Estaremos conectándonos por este mismo medio para seguir adorando juntos a nuestro Señor. Comunidad Cristiana Shalom le invita a seguir tomando las medidas sanitarias pertinentes y creyendo en fe que Dios cuida de nuestras vidas. Le esperamos en la próxima entrega.